Mi nombre es Nicole Jara, soy terapeuta ocupacional y pertenezco al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y a continuación les voy a presentar cuál es el tratamiento conservador de la lesión de manguito rotador, pero desde la mirada de terapia ocupacional. Lo que abordaremos en primer lugar es conocer al manguito rotador, conocer cuáles son los tipos de lesión que se generan, cuál es el objetivo de tratamiento del equipo y cuáles serían los tratamientos desde la visión de terapia ocupacional. Aquí entraremos a abordar cuáles serían las principales estrategias a utilizar, cuáles son las precauciones y la evidencia que existe hasta el día de hoy. Bueno, el manguito rotador, ¿cierto? Es un complejo formado por 4 músculos. Entre ellos encontramos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular, cuya principal función del manguito rotador es proveer de movilidad y estabilización a la articulación glenohumeral. Es decir, la función del manguito rotador es contrarrestar la acción elevadora humeral que ejerce el deltoides al centrar la cabeza del húmero cuando realizamos la elevación de hombro. La lesión más frecuente del manguito rotador es la tendinitis del supraespinoso y también se pueden presentar la rotura de tendones parcial o completas. Las lesiones del manguito rotador son clasificadas en 3 tipos de fases. La primera está asociada a las personas jóvenes menores de 25 años y es la que tiene el mejor pronóstico. Generalmente se asocia a edema en la bolsa subacromial y con reposo, tratamiento conservador, las personas tienden a recuperarse rápidamente. La segunda lesión del manguito rotador se ocurre entre los 25 y 40 años, en donde aquí ya hay una fibrosis y una tendinitis asociada. Hay también roturas microscópicas del tendón y se puede presentar con dolor nocturno que afecta el descanso de las personas. Y la tercera etapa es principalmente en personas mayores de 40 años, donde ya podemos observar roturas parciales o completas del tendón. Acá se observa un dolor nocturno ya persistente, además de combinar los dolores de rotación y abducción de hombro. En esta fase también es donde vemos más desgastado el tejido de los tendones y por tanto la recuperación también es un poquito más lenta. Vale destacar que en estas 3 fases el primer tratamiento de línea es el manejo conservador y posterior a esto, si se fracasa con el tratamiento conservador, se puede optar a una cirugía, principalmente en la primera y segunda etapa. Bueno, ¿qué genera la lesión del manguito rotador? El dolor es lo más característico, es de una aparición insidiosa, es gradual, se presenta inicialmente al superar los 60 a 120 grados de abducción de hombro. ¿Qué es lo que aquejan a estas personas? El dolor. El dolor nos lleva a que la persona deje de mover la extremidad, ¿cierto? Se genera entonces la inmovilidad. Esta inmovilidad lleva a que la articulación se ponga rígida. Con esto vamos a observar pérdidas de rango funcionales de la articulación, vamos a ver pérdida de fuerza y todo esto en su conjunto nos va a presentar una impotencia funcional. ¿Cuál es el objetivo del equipo entonces? Primero, disminuir el dolor. En una segunda instancia vamos a aumentar el rango de movilidad y favorecer la estabilidad articular, en donde al abordar estos 3 puntos apostamos a una recuperación de la capacidad funcional. Ahora, ¿qué es lo que nosotros evaluamos desde terapia ocupacional? Primero realizamos una entrevista y una evaluación funcional,
En esta recopilamos antecedentes personales, en donde tenemos que detectar factores de riesgo de la persona, la edad, para ver su proyección ocupacional, qué enfermedades basales tiene, cómo es la anatomía de hombro que presenta la persona, cuál es su lateralidad y cuáles son los roles que desempeña. También abordamos la rutina y actividades ocupacionales, en donde es muy importante tener claro cuál es la actividad laboral que se desempeña, cuáles son sus actividades recreativas, en qué forma ejecuta las actividades de la vida diaria, cómo es el sueño que tiene y cómo está organizada la rutina diaria de la persona. El contexto ambiental también los consideramos. Acá lo que evaluamos es el tipo y estructura de vivienda donde vive y los lugares donde principalmente desempeña actividades de la vida diaria. Con tipo y estructura de vivienda nosotros abordamos, por ejemplo, la altura de las repisas en la casa, la altura donde guarda la ropa, cómo tiene distribuidas las cosas que más utiliza dentro de la casa, entre otras. Y otro aspecto muy importante que también abordamos y evaluamos es la parte de antecedentes cognitivos y psicológicos, ya que hay varios estudios que relacionan aspectos psicológicos, por ejemplo, más de la tendencia del ámbito depresivo que está asociado a un aumento de la percepción de dolor, y la parte cognitiva por el seguimiento de instrucciones y adherencia que las personas puedan tener al tratamiento que le estamos ofreciendo. En relación a las evaluaciones específicas, vamos a realizar una evaluación funcional de extremidad superior, en donde el cuestionario de discapacidad de hombro, brazo y mano, DASH, es una de las herramientas que nos sirve. En Chile está validado el QI-DASH, que es el que más se utiliza, pero también a nivel internacional se habla de la prueba de Constant-Marley, el índice funcional de la extremidad superior y el simple Shoulder Test. En relación a la evaluación motora, vamos a evaluar los rangos de movimiento, la fuerza, los alcances y las posturas y movimientos en la cual la persona está desempeñando su actividad. Para evaluar ROM vamos a utilizar goniómetros, para la fuerza podemos utilizar la escala de Oxford y dinamometría. Vamos a también observar los alcances funcionales y, como les comentaba, la postura, cómo la persona ejecuta su actividad de mayor predominio, ¿cierto?, dentro de su rutina y dentro de las actividades de la vida diarias básicas. Otra área que vamos a considerar en la evaluación, ¿cierto?, van a ser la evaluación perceptiva y sensorial del dolor, la sensibilidad y el estado de la piel, ya que esto nos va a permitir entregarle a la persona un tratamiento mucho más dirigido a sus necesidades. Bueno, ¿qué es lo que estamos observando entonces de terapia ocupacional? Vamos a ver rangos funcionales que van a estar alterados, pérdida de fuerza, disminución de la resistencia a los movimientos y probablemente rigidez articular. Esto nos lleva entonces a que vamos a tener una afección del complejo articular y por tanto una limitación funcional. Por otra parte, vamos a ver también que va a haber una afección del ámbito emocional. Esto asociado, por ejemplo, a que la persona va a requerir de cuidados de un tercero o porque el dolor es muy limitante y eso también afecta a la persona, o por verse con una limitación funcional, lo cual también incide en el estado anímico, y esto también va a incidir en la limitación funcional. Y otro aspecto que consideramos mucho es el dolor, ya sea este al ejecutar el movimiento o en este dolor nocturno que es referido, y que también va a estar limitando la participación funcional. El grado de limitación va a depender, ¿cierto?, del grado de la severidad del cuadro y va a depender mucho de la lateralidad de la lesión, si afecta o no a la persona, por ejemplo, si es diestra y su lesión es también en el lado diestro. Va a también depender del contexto físico en el cual se desempeñe la persona y puede interferir en diferentes actividades de la vida diaria, como son las básicas, las instrumentales y las avanzadas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde terapia ocupacional podemos ofrecer? Lo primero sería abordar la temática del dolor. Para esto podemos utilizar técnicas de conservación de energía, técnicas de protección articular, técnicas de relajación, terapias complementarias, uso de taping y sobre todo educación en todo lo que es la conciencia corporal y el respeto del dolor. A nivel emocional, vamos a hacer la contención respectiva y la oportuna derivación a salud mental si así es requerido. A nivel motor, vamos a realizar movilización pasiva de la extremidad superior afectada, ejercicios de elongación de cabeza y cuello, trabajo de alcances funcionales y también vamos a abordar todo lo que es la optimización de los rangos de movimiento y fuerza de la extremidad superior afectada. A nivel funcional, vamos a hacer este análisis de postura y movimiento en la ejecución de ABD. Vamos a realizar un entrenamiento en actividades de la vida diaria básica con las adaptaciones necesarias para que la persona pueda ejecutar sus actividades. Y lo mismo vamos a hacer en las ABD instrumentales y avanzadas, evaluando por supuesto si corresponde. Entonces, ¿qué podemos hacer en una fase aguda? Acá nos podemos centrar principalmente en la reducción del dolor y en las adaptaciones temporales para que pueda recuperar su independencia, pero ya hablando de una fase subaguda o más crónica, por ejemplo, dolor crónico, cuando ya supera los 3 meses de malestar, y aquí en esta etapa más crónica podemos ofrecer todo lo que es la recuperación motora, manejo del dolor y por supuesto ya adaptaciones de carácter más permanente para poder ejecutar las actividades de la vida diaria. El tratamiento que podemos implementar en fase aguda va a estar centrado en la educación de la anatomía, el origen de la lesión y los movimientos que la perpetúan en el tiempo. Vamos a educar también en el uso de estrategias para el manejo de dolor como las técnicas de conservación de energía, técnicas de protección articular, uso de taping y terapias de relajación, mientras que a nivel de la actividad de la vida diaria vamos a ver las adaptaciones del movimiento para ejecutar las ABD como por ejemplo vestuario, aseo mayor, peinado, todo lo que tiene que ver con los alcances realizados con extremidad superior. Vamos también a indicar sugerencias de adaptación del domicilio, por ejemplo la altura a la cual utiliza, no sé, el alcance al champú, al vaso, entre otras cosas. Y vamos también a abordar posturas que sean adecuadas a la hora de ir a dormir con una rutina de la higiene del sueño para favorecer el descanso nocturno. Y también vamos a implementar todo esto junto con ejercicios de elongación de cabeza y cuello principalmente. Ya el tratamiento, por ejemplo, a nivel de fase crónica, vamos a centrarnos nuevamente en la educación, pero ya en estrategias compensatorias del movimiento. Las estrategias de manejo de dolor vamos a adicionar las terapias complementarias y el apoyo psicológico de ser necesario. En las ABD vamos a realizar ya adaptaciones del movimiento de forma más permanente en la actividad de la vida diaria básica e instrumentales. Vamos a mantener sugerencias para adaptación al domicilio. Agregamos a esto el análisis de puestos de trabajo o de ocupación significativa con una proyección ya a largo plazo y también vamos a ir evaluando si necesita o no algunas modificaciones, por ejemplo, en la rutina del sueño o en la postura al momento de ir a dormir. En relación a la parte motora, vamos a hacer ejercicios de elongación, fortalecimiento de musculatura escapular, deltoides anterior y aquella musculatura que está más deficitaria a nivel del manguito rotador. Y esto lo podemos hacer a través del trabajo de alcances funcionales, ergoterapias u otras actividades que sean significativas para la persona. Finalmente, algunas precauciones al dar indicaciones para la ejecución de actividades de la vida diaria es, por ejemplo, que durante todo el proceso de rehabilitación debemos evitar la abducción de hombro pura, pasiva, activa y resistida, ya que este genera daño y retrasa el proceso de recuperación de la persona. Es ahí donde tenemos que diseñar estrategias que faciliten la ejecución de ABD, pero que no produzcan este tipo de movimiento. Está contraindicado también
la realización de trabajo muscular de forma activa sin haber logrado la recuperación completa del ROM pasivo. Es decir, aquí va muy de la mano con el trabajo con kinesiología, en donde ellos van a estar haciendo como todo este trabajo de recuperación de ROM. Nosotros también podemos aportar en la movilización, pero también aquí es muy importante tener la comunicación en el equipo para cuando la persona logre esto, nosotros recién empecemos a trabajar ejercicios de forma activa. Y durante la rehabilitación en general debemos tener las precauciones de seguir como una secuencia en donde la primera etapa va a ser siempre movilización pasiva. Luego que se recupera el ROM, vamos a empezar con ejercicios de carácter isométrico y posteriormente vamos a hacer ejercicios de resistencia progresiva. En este periodo vamos a ayudar también a fortalecer el músculo serrato anterior y aquellos ejercicios que permitan la rotación de la escápula sobre su eje medio lateral. Vamos a tratar de modificar la percepción de dolor haciendo ejercitación excéntrica de la musculatura supraespinosa y de deltoides. Y algo muy importante para todas las consideraciones de las estrategias que vamos a utilizar es que siempre se debe mantener el espacio subacromial libre en todas las fases de la rehabilitación de esta situación clínica. ¿Qué nos dice la evidencia respecto a las atenciones de terapia ocupacional en lesión musculoesquelética de hombro? Esta es una revisión realizada en el año 2017 y lo que ellos lograron encontrar es que hay evidencia moderada sobre el uso de ejercicios de fortalecimientos progresivos de ROM y movilizaciones en el manejo conservador, es decir, sirve. Y también hay una evidencia moderada en relación a la combinación de ejercicios de elongación, fortalecimiento y técnicas de movilización articular para disminuir el dolor general de hombro. Este otro artículo, también centrado en todo lo que es el tratamiento conservador, refiere que es muy útil para mejorar el ROM, hacer actividades de elevación de hombro, rotación interna y rotación externa, pero por sobre todo fortalecer la musculatura de deltoides anterior para reducir el dolor en personas con edad avanzada que no son candidatos a optar a cirugía. ¿Qué les puedo decir finalmente? Que no hay mucha evidencia reportada de acciones o protocolos concretos para abordar la problemática del manguito rotador, al menos desde terapia ocupacional, que esté registrada y publicada, lo cual nos invita a poder generar evidencia, poder sistematizar todas las acciones que nosotros hacemos con las personas y con ello poder ir mejorando la calidad de evidencia que existe hasta el momento. Así que bueno, esta es una invitación para poder mejorar nuestra forma de hacer clínica y no me queda más que darles las gracias por su atención. Cualquier consulta está en mi correo por si se quieren contactar.